La batalla de Waterloo es ampliamente considerada como uno de los acontecimientos más críticos de la historia europea. El conflicto tuvo lugar el 18 de junio de 1815, cerca de la localidad de Waterloo, en la actual Bélgica. Marcó el enfrentamiento final entre Napoleón Bonaparte, el ex emperador de Francia, y una coalición de fuerzas liderada por el duque de Wellington de Gran Bretaña y el mariscal Blücher de Prusia. Waterloo culminó la historia de Napoleón, proporcionando profundas implicaciones para el futuro de Europa. Esta noche nos sumergimos profundamente en la última resistencia de Napoleón, y en cómo dio forma a la dinámica de los imperios europeos. El escenario de esta monumental batalla se preparó tras el regreso de Napoleón del exilio en la isla de Elba. Conocido como los 100 días, este periodo lo vio establecer su dominio una vez más en Francia, lo que generó una grave preocupación entre varias potencias europeas. Este malestar llevó a la formación de la Séptima Coalición, una alianza basada en el objetivo compartido de poner fin al gobierno de Napoleón de una vez por todas. Al otro lado del espectro estaba Napoleón, un genio militar que había frustrado a sus adversarios antes, mostrando brillantez en estrategia y táctica. Sin embargo, la marea se había vuelto en su contra después de su catastrófica marcha sobre Moscú, y el impulso parecía firmemente a favor de las fuerzas de la coalición. Sin embargo, aquí es donde nuestra historia da un giro dramático, ya que Napoleón, contra todo pronóstico, decidió hacer un último intento por recuperar su imperio y restaurar su reputación. El viaje hacia Waterloo estuvo plagado de historias de asombroso coraje y resiliencia. Napoleón, contra el poder de la coalición y con un ejército predominantemente inexperto, rompió con éxito las líneas enemigas y presentó un desafío formidable. Tanto Wellington como Blücher, aunque diferentes en sus capacidades y antecedentes militares, reconocieron la amenaza monumental que representaba Napoleón y decidieron trabajar juntos, formando sus respectivos ejércitos una línea de comunicación crucial para intercambiar información, suministros y ayuda. El destino de Europa estaba en juego, y lo que siguió fue una confrontación titánica de una escala sin precedentes. La batalla comenzó con un comienzo explosivo, con ambos bandos mostrando intenciones feroces. En las etapas iniciales, el ejército francés utilizó una estrategia valiente y audaz. Napoleón, sabiendo que Wellington estaba subestimando su inteligencia y la audacia de su fuerza, decidió desatar su poder en el centro, lanzando un ataque implacable con la esperanza de asestar un golpe aplastante a las fuerzas de la coalición. En respuesta, Wellington ordenó una defensa impresionante, recurriendo al terreno y al clima implacable a su favor. Mientras tanto, el ejército prusiano de Blücher marchaba firmemente hacia el campo de batalla. Su oportuna llegada prometió un refuerzo muy necesario para las cansadas fuerzas de la coalición. Napoleón, sin embargo, se enteró de esto y rápidamente decidió interrumpir el avance de Blücher, con la esperanza de defenderse de este refuerzo antes de que pudiera afectar significativamente la batalla. A medida que avanzaba el día, la situación sobre el terreno se volvió cada vez más caótica. Ambos bandos luchaban por mantener sus líneas, sus soldados estaban cansados y puestos a prueba. A primera hora de la tarde, después de horas de feroz combate, los franceses habían logrado atravesar el centro, rompiendo las fuerzas de Wellington. El escenario parecía preparado para una victoria decisiva de Napoleón. Oliendo triunfo, vaciló al ordenar un avance unificado, permitiendo un respiro a las asediadas unidades enemigas. Esta vacilación resultaría ser un grave paso en falso por su parte. En marcado contraste, las fuerzas aliadas mostraron una notable resistencia frente a la adversidad. A pesar de la terrible situación, Wellington continuó su inquebrantable defensa, utilizando la ventaja estratégica del paisaje natural para defenderse de los implacables ataques franceses. Por otra parte, los prusianos de Blücher, enredados en una despiadada marcha nocturna, se negaron a ceder. Con el sol poniente, llegó la música de su llegada, generando una nueva esperanza para las fuerzas de la coalición en apuros, y un temor alarmante para los triunfantes franceses. La llegada cerca del campo de batalla del ejército prusiano de Blücher supuso un punto de inflexión en la batalla de Waterloo. Las fuerzas fortalecidas de la coalición ahora aspiraban a un contraataque combinado. Estas tropas frescas e inesperadas aumentaron la confusión y el agotamiento franceses. En un clímax de valentía colectiva, las fuerzas de la coalición montaron un ataque desesperado, tratando de salvar lo que parecía ser una batalla perdida. Las fuerzas de Napoleón, ya agotadas después de varias horas de intensos combates, se encontraron frente a un ejército implacable y rejuvenecido. La resistencia francesa comenzó a desmoronarse bajo la presión del avance de las fuerzas de la coalición. Los prusianos bien entrenados y disciplinados, después de haber pasado por numerosas dificultades durante la marcha nocturna, demostraron un coraje y una determinación excepcionales al renovar la ofensiva. Al caer la noche, la batalla de Waterloo había visto sus últimos enfrentamientos, con la victoria inclinándose constante pero seguramente a favor de las fuerzas de la coalición. Napoleón, perdiendo terreno, finalmente se vio obligado a retirarse por completo, lo que marcó el final de su ambición y reinado.
Las implicaciones fueron de gran alcance, ya que no solo supuso un inmenso revés para Francia, sino que también condujo a una importante reordenación geopolítica de Europa. La brutal y reveladora batalla de Waterloo exhibió un nuevo tipo de guerra que tenía más que ver con una coordinación efectiva, una defensa resistente y una comunicación oportuna que con una mera fuerza bruta. Fue una victoria que subrayó la importancia de la unidad, la estrategia y la resiliencia, entregando sus lecciones no solo a los comandantes de la época sino también resonando para los futuros líderes militares. La conclusión de la era napoleónica y la batalla de Waterloo también allanaron el camino para cambios tectónicos en la estructura política y social de Europa. El Congreso de Viena, una importante conferencia multinacional, se reunió para restablecer el equilibrio de poder en el continente tras la derrota de Napoleón. Sus decisiones y políticas sentarían las bases para una era de relativa paz, conocida como el Concierto de Europa, e influirían en las relaciones diplomáticas en los años siguientes. Además, el impacto de Waterloo no se limitó a Europa. El evento tuvo implicaciones globales, particularmente en el contexto del imperialismo y el poder colonial. La embriagadora mezcla de ambición nacional, ventaja estratégica y la búsqueda de la supremacía global impulsó a las grandes potencias hacia vastos territorios no colonizados en Asia, África, América y Oceanía. La batalla de Waterloo había iniciado efectivamente el proceso que conduciría a la formalización del imperialismo como práctica mundial. Sin embargo, sería falso representar la batalla de Waterloo simplemente como una precuela de la era del imperialismo. Más bien, nos proporciona una comprensión mucho más profunda de la guerra, la diplomacia, los imperios y de ellos mismos. Nos invita a contemplar cuestiones sobre la identidad nacional, la autodeterminación y el mejoramiento de la humanidad que continúan resonando en todo el mundo. Por fundamental que fuera, la batalla de Waterloo no puede separarse de otros actores, eventos y procesos que colectivamente conforman el mundo complejo y en constante cambio. El legado de Waterloo continúa agitando nuestra imaginación colectiva, en parte porque fue el lugar de encuentro de tantas ideas, lugares y personas y en parte porque resuena con nuestras propias luchas y ambiciones. Es un espejo tanto de la grandeza como del desastre del esfuerzo humano, mostrándonos que incluso en los ciclos de la historia, puede haber destellos de brillantez, momentos de caída espectacular y la posibilidad de redención. Como cualquier otro episodio histórico, la batalla de Waterloo es a la vez la promesa de mañana y el estribillo de ayer, un lugar de constante reinterpretación, reinvención y reflexión. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, y un recordatorio siempre presente de que el destino puede provocar las decisiones más pequeñas, los acontecimientos más inesperados y las batallas más cataclísmicas. Esta noche, a medida que hemos viajado a través del tiempo y profundizado en su esencia, recordemos Waterloo, no solo como una batalla, sino como el umbral que significa un final y presagia un comienzo. Si los acontecimientos en Waterloo se hubieran desarrollado de manera diferente, podríamos estar viviendo en un mundo moldeado por un equilibrio de poderes diferente, con diferentes relaciones internacionales, diferentes sistemas políticos y diferentes sociedades. A través del cataclísmico choque de Waterloo, vemos reflejadas las innumerables opciones, oportunidades y cambios que han definido el viaje humano a lo largo de todo el tiempo. Y en esta reflexión encontramos no solo una crónica de los vencidos, sino una celebración de los supervivientes, una saga de renacimiento, un testimonio de la tenacidad de la humanidad. Se suele decir que para comprender el presente y anticipar el futuro, debemos estudiar el pasado. Este dicho resulta especialmente cierto en el caso de la batalla de Waterloo, una culminación dramática de una era extraordinaria, un marcador de la historia que continúa dando forma a nuestras vidas hoy, recordándonos el impacto profundo y duradero de los acontecimientos pasados en el presente, y el futuro brillante y radiante que puedan revelar. ¿Fue Waterloo simplemente un bandazo temporal de la paz a la guerra, de la victoria a la derrota, del orden al caos, una excepción al laberinto armonioso y progresista de la historia humana? ¿O fue un paso de un viaje más largo, un momento de un movimiento más amplio, un eslabón en una cadena de causa y consecuencia de gran alcance? Quizás la respuesta esté en ambos, en las salvajes contingencias de la batalla, en las tumultuosas corrientes de la época, en los ritmos palpitantes de nuestra profunda, siempre enigmática y siempre fascinante historia humana. En un mundo afectado por turbulencias y cambios, resulta aún más crucial comprender el pasado, y su impacto en el presente y el futuro. Las lecciones de Waterloo todavía se están aprendiendo y su legado todavía se siente hoy, más de 2 siglos después de la batalla final. El evento que tenemos ante nosotros esta noche es un recordatorio oportuno para que profundicemos en nuestro pasado, y demos forma a un mundo mejor para nuestras generaciones futuras. Thames Television presenta el volumen individual más extenso para capturar los momentos que dieron forma al mundo en el que vivimos hoy, la batalla de Waterloo y su impacto en los imperios europeos. Desde la lucha monumental en un campo belga embarrado hasta las repercusiones geopolíticas de gran alcance, desde las brasas de los sueños de Napoleón hasta el rediseño del mapa político de Europa, reconstruimos el rompecabezas que es Waterloo. Esta película no es solo una instantánea del pasado, sino que pretende dar sentido a acontecimientos dramáticos en su contexto histórico, subrayando su relevancia duradera, ya sean las tácticas empleadas en el campo sangriento, las soluciones políticas creadas después del compromiso decisivo, o el espíritu envalentonado que imbuyó a la Realpolitik en la cuna de las grandes potencias
influencias europeas. Al cerrar el programa de esta noche, nos quedamos no solo con un registro de una sola batalla, sino también con una sensación visceral de una era turbulenta y transformadora, un crisol en el que la era moderna se forjó en medio del ruido y los ecos de Waterloo. Es uno de los recordatorios más crudos de la historia de cómo las naciones suben y bajan, de cómo los individuos pueden moldear y alterar sus destinos, de cuán indeleblemente vinculados estamos a nuestro pasado colectivo. Por encima de todo, mientras despegamos las capas de Waterloo, lo que más resuena es el puro drama humano, historias atemporales de coraje y catástrofe, de subidas y bajadas. Revelan no solo la historia de un imperio, la caída de un dictador, sino también la saga universal del espíritu humano, sus debilidades y victorias, su fuerza indomable, su inquebrantable capacidad de esperanza. El programa de esta noche ha ofrecido solo una comprensión superficial de los acontecimientos de ese fatídico día en Waterloo. Pero fue esta misma mañana cuando se anunció la introducción de un nuevo orden mundial. El ascenso y la caída de los imperios, el nacimiento y la desaparición de los sueños, y las poderosas reverberaciones del pasado susurrando hacia el futuro, esta fue la verdadera esencia de la batalla de Waterloo y su innegable impacto en los imperios europeos. Mientras guardamos los anales de Waterloo en medio de las crónicas de la historia, los ecos de estos laureles y arrepentimientos continúan agitando nuestra conciencia colectiva. Son un testimonio de la verdad eterna, de que la historia es un capataz implacable pero compasivo, que nos recuerda persistentemente que la pluma de la humanidad aún tiene que escribir un final final. En palabras inmortales de Víctor Hugo, Waterloo. Waterloo. Morne Plaine. Un lugar que significó el fin de una era marcada por el ascenso, y la caída de imperios y los sueños de un orden mundial bajo el reinado de un solo hombre. Pero a medida que el polvo se calmó, también amaneció una nueva era marcada por la coexistencia nacional, el establecimiento de alianzas de poder y, lo más importante, una promesa de un mundo donde el equilibrio de poderes no estuviera encarnado en uno, sino en muchos. Hoy, el lugar de la batalla de Waterloo se ha transformado en un monumento sereno y evocador. Las tormentas de guerra que alguna vez rompieron la tierra allí ahora son reemplazadas por suaves vientos de cambio, a medida que visitantes de todo el mundo vienen a presentar sus respetos y aprender del pasado. Y en esta transformación, en este terreno sagrado, sentimos un eco espeluznante de una última, final e ineludible verdad, de que de las cenizas de la guerra aún pueden hacer la paz. Ámalo o detesta, la batalla de Waterloo seguirá siendo para siempre un hito de magnitud en el camino de la historia de Europa, eternamente estampado en los anales del tiempo, conmemorado a través del flujo y reflujo de la historia, y la querida y temida musa de interminables narrativas, discursos y estrategias. Sigue siendo una conclusión adecuada para uno de los capítulos más grandiosos de la historia moderna, la cautivadora y tumultuosa historia de Napoleón.